Bueno, vamos a Hechos 10:38. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y él anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Diga: Padre, gracias por la palabra y por el Espíritu Santo. Y Padre, gracias porque por el Espíritu Santo nos has concedido un espíritu de sabiduría y de inteligencia en el conocimiento tuyo. Y gracias al espíritu de sabiduría y de inteligencia, mis ojos espirituales están siendo alumbrados, están siendo iluminados, para que yo sepa, entienda, comprenda lo que Dios ya me dio en Cristo Jesús, lo que ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Y hoy oramos para que esta palabra nos sea implantada en nuestro espíritu. Y hoy oramos para que esta palabra nos transforme mediante la renovación, seamos renovados mediante la transformación, seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Diga: y hoy poder experimentar y comprobar tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Ok, yo he intitulado este sermón: Dios muestra su poder a través del hombre. ¿Dios muestra qué? ¿A través de quién? Del hombre. O sea que si usted quiere ver a Dios obrando, tenemos que ver a las personas. Ahora, el plan de Dios, su propósito, su voluntad, siempre ha sido dado a conocer a través del hombre. Todo lo que se lleve a cabo en la tierra será siempre a través del hombre. Ahora, Adán arruinó ese plan, pero Dios lo continuó en Cristo. Y Cristo se fue, y Cristo ahora lo hace a través de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuántos creen esto? Entonces, vamos a mirar. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien. ¿Cómo fue que vivió Jesús en la tierra? Haciendo el bien. Y hemos hablado todo este mes de hacer el bien. Entonces vamos a mirar qué más es hacer el bien. ¿Qué es lo que le toca hacer a usted? ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Y dice cosas muy importantes. Entonces, una, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Lo que está diciendo la Biblia es que Jesús fue investido con poder de lo alto, y que eso es posible a través del Espíritu Santo y la palabra. ¿Por qué a través del Espíritu? Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Con poder, la Biblia, Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es. Entonces, Dios ungió al Señor Jesucristo, que es la palabra, con el Espíritu Santo y con la revelación de la palabra. Ahora, con esas dos cosas, Él anduvo haciendo ¿qué? El bien. Ahora, Él caminó haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿A cuántos?
Ahora, entonces aquí vamos a mirar algo. Y es que aquí la Trinidad está de acuerdo en que los hombres hagan el bien y que los hombres caminen en esta vida sanando a los enfermos. Amén. Entonces aquí estamos viendo que la gente esté enferma es algo que no está bien. Y que la gente que está enferma, Dios quiere que usted y yo hagamos ese trabajo. Amén. Ahora, entonces aquí usted ve al Padre, dice, como Dios Padre ungió a Jesús Hijo con el Espíritu Santo. Entonces los tres están de acuerdo en que los seres humanos deben ser sanos. Amén. Y los tres están de acuerdo en que debemos de hacer el bien. Ahora, ¿por qué debemos hacer el bien? Porque nuestro Padre es un Padre bueno. Entonces los hijos deben ser hijos que hacen el bien. Entonces Dios quiere mostrar ese poder a través del hombre, y voy a empezar con Hechos 2:22. Hechos 2:22. Y quiero que esté bien atento. Dice, está hablando Pedro, dice, escúchenme, varones israelitas, como ustedes bien saben, Dios, ahí dice, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios. ¿Quién los hizo? Entre ustedes por medio de Jesucristo. ¿Quién hizo los milagros? ¿Y quién más? A través de Jesucristo. Pero quiero que se fijen algo. Dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre. ¿Quién fue Jesús? Ahora, quiero que quede bien claro, Jesús es Dios, amén. Pero cuando estuvo en la tierra, Jesús estuvo como hombre. Entonces quiere decir que Jesús era como yo. Quiere decir que Jesús era como usted. ¿Amén o no amén? Ahora, y dice que Jesús, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y dice que lo acreditó, o sea, lo que respaldó el ministerio de Jesús, lo que hizo que Jesús fuera un representante del reino de Dios, dice, fueron los milagros, las señales y los prodigios. Ahora, quiero decirle algo, y quiero que usted se vaya metiendo en eso. Todo lo que tiene que ver con Dios es un milagro. Amén. Entonces, voy a poner un ejemplo. Jesús nació como un milagro. ¿Amén o no amén? El pueblo de Israel fue liberado de Egipto como un milagro. Cuando usted nació de nuevo, usted nació como un milagro. Todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento son milagros. De ahí que el Evangelio no lo puede recibir una mente natural, porque para él va a ser una locura. Amén. El Evangelio, todo. ¿Cuántos saben que la Biblia durante miles de años quisieron quemarla, destruirla, y para que usted y yo tengamos la Biblia hoy en día es un milagro? ¿Cuántos creen eso? O sea, no hay nada en el reino de Dios que no sea a través de milagros, de prodigios, de maravillas. Todo lo que usted ve. Así que los milagros deberían ser algo normal en nosotros.
Entonces dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes. ¿Cuántos creen que la resurrección es un milagro? ¿Este mundo cree en la resurrección? No, este mundo no cree en la resurrección. Porque la resurrección es un ¿qué? Es un milagro. Si usted se pone a mirar la ciencia o el pensamiento o el humanismo, ellos no creen en la resurrección. Entonces, ¿la resurrección es un milagro? ¿Es un milagro? Amén. La resurrección es un milagro. Entonces, como todo en Dios es un milagro, su vida, la mía, dice, entonces, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre. ¿Quién fue Jesús? Un hombre. Ahora, ¿acreditado por quién? Ahora, ¿cómo Dios confirmó o respaldó a Jesús? Milagros, señales y prodigios. Dice, los realizó Dios por medio de él. Ahora escuche. Dios quiere, Dios no ha cambiado. ¿Cuántos creen que Dios es el mismo? Dios quiere mostrar su poder a través del hombre. Entonces dile al que está al lado tuyo, dile, Dios lo quiere usar a usted. Diga, Dios está buscando instrumentos. ¿Amén o no amén? Entonces dice, Dios quiere realizar entre las personas, por medio suyo, por medio mío, milagros, prodigios, maravillas. Amén. Entonces dice que Dios, acreditó con señales. Ahora, Dios anda en el asunto de manifestar su poder. Ahora, ¿por qué? Porque el evangelio de Dios es un evangelio poderoso. Amén. El evangelio no es un evangelio de palabras, sino de poder. Ahora, quiero que ahí en Hechos 2:43 veamos algo. Entonces, vas a mirar cómo Dios ha diseñado llevar a cabo su reino. El reino de Dios es un reino de poder, es un reino de milagros. Dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban. ¿Quiénes? Entonces aquí ya no está diciendo que es Jesús hombre, aquí está diciendo que ¿quién? Que los apóstoles hacían lo mismo que ¿quién? Que Jesús. Entonces, no solo Jesús hacía señales, milagros y prodigios, sino que aquí ya amplía y dice que los apóstoles, no dice un apóstol, sino decía habían 11 y habían agregado uno nuevo, entonces era a través de los 12 apóstoles. Dice, estaban asombrados por algunos prodigios. ¿Por cuántos? ¿Por cuántos? Muchos. O sea que no era como uno que uno cuenta el milagro de hace 20 años y lo sigue contando, sino uno cuenta el milagro de uno y parece que el milagro de uno no tuviera fecha de vencimiento, hace 30 años. No, ellos decían que todos estaban asombrados. Entonces, el evangelio es algo que tiene que producir asombro. Ahora, le voy a decir algo. Si el evangelio no produce asombro, entonces usted está viendo a los hombres que dicen que hay una bomba nuclear que si cae mata a tantos, ¿y eso qué produce? Asombro. O sea que usted tiene que traer un poder mayor que una bomba nuclear. O sea que el evangelio es más poderoso y eso le traería a la gente asombro y no estaría tan asustada con lo que está pasando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, todos estaban asombrados por los muchos
prodigios, señales que realizaban los apóstoles. Entonces, Dios hizo mucho a través de Jesucristo, pero ya Jesucristo no estaba. Entonces, Dios necesitaba seguir manifestando su evangelio, que es un evangelio de poder. ¿Amén o no amén? Y Dios entonces tomó ahora, ya que no estaba Jesús, ahora tomó a los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran el cuerpo de Jesucristo. Amén. Déjame decirle algo. En Corintios le dice a uno: no se una en yugo desigual. Dice, porque ¿qué tienen en común la luz con las tinieblas? ¿Quién es la luz ahí? No, nosotros. ¿Sí ves? Nosotros. ¿Qué tienen en común la luz con las tinieblas? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero cuando se fue, dijo, ustedes son la luz del mundo. Porque lo que hace Jesús, lo puede hacer usted. ¿Cuánto lo creen? Porque Dios dice, a Jesús como lo acreditó, a Jesús de Nazaret, hombre. Entonces ahí mismo en 1 Corintios dice, ¿y qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Quién es la justicia ahí? Nosotros. Por eso usted, para que usted no tenga una conciencia de pecado, o para que el pecado no lo acuse tanto a usted, usted debe estarse diciendo constantemente, soy la justicia de Dios. ¿Cómo debería decir? Soy la justicia de Dios. Una vez usted peque, no debería dejarse arruinar, arrinconar por la falta, sino para que usted cambie su conciencia y para que evite la condenación, usted debería decir, yo soy la justicia de Dios. Confiesa su pecado y usted sigue siendo lo que es la justicia de Dios. Diga gloria. Entonces dice, ¿qué tiene que ver la justicia con la injusticia? Después dice, ¿qué tiene que ver el creyente con el incrédulo? Pero dice algo, dice, ¿qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? ¿Quién es el templo de Dios ahí? Nosotros. Y termina rematando diciendo, ¿y qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Usted sabe quién es Belial? El diablo. Pero ahí, ¿quién es Belial? El mundo, porque usted no se va a unir con el diablo. Usted nunca ha visto un evangélico con el diablo caminando. No, pero sí lo puede ver con un inconverso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, ¿qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Cómo así que yo me llamo Cristo? Ahora, la Biblia me llama Cristo. Yo soy Cristo. ¿Y por qué soy Cristo? Porque la Biblia dice que yo soy el cuerpo. ¿Y Jesucristo es qué? La cabeza. Bueno, pues la cabeza suya no se llama Lina, o la cabeza suya no se llama Carol y el cuerpo tiene otro nombre, sino que la cabeza y el cuerpo se llaman ¿qué? Lo mismo. ¿Amén o no amén? Entonces, si la cabeza de nosotros se llama Cristo y yo soy el cuerpo, ¿cómo me llamo yo? Cristo. Diga gloria. Diga gloria. Ahora, lo que hace la cabeza lo hace el cuerpo, ¿amén o no amén? Entonces, la cabeza vino y hizo señales, prodigios, maravillas, y lo hizo a través, Dios lo hizo por medio de él. Ahora, la cabeza se fue y ¿quién quedó en la tierra? El cuerpo. Entonces, ahora ¿quién hace todo? Dígalo, ¿quién hace todo? Nosotros. Diga gloria. Diga gloria. Ahora, entonces dice, todos estaban asombrados. Ahora, lo mismo que hizo la cabeza, ¿lo estaba haciendo el cuerpo ahí? Primero lo hizo Jesús, y ahora ¿quién lo hizo? Los apóstoles. Amén. Ellos mismos hacían lo mismo que hacía Jesucristo. Amén.
Entonces, ellos, ahora, ¿por qué era posible esto? Devuélvase al versículo 42 para que usted vaya viendo cómo era esa cultura, porque era una cultura de reino. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en qué más. ¿Ellos oraban? Sí. Los que vinieron a los talleres que hubo de hombres, lo de hombría, los que vinieron al taller de matrimonio, los que vinieron al taller de padres, los que vinieron al taller de jóvenes, siempre decían 5 características, 4 características, y siempre empezaban con la primera: orar, 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 orar. ¿Usted quiere ver señales? ¿Usted quiere ver prodigios? ¿Usted quiere ver maravillas? Empiece por orar. Se mantenían firmes en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Ahora, ellos hacían esto, ya no era Jesús, eran los apóstoles, pero quiero que miren ahora Hechos 4:30. Ahora, quiero que leamos un momentico el 24 y lo conecto con el 30. Miren lo que dice el Hechos 4:24. Ellos estaban orando, dice, cuando lo oyeron, o sea, oyeron que estaban siendo amenazados y todo, alzaron unánime la voz en oración a Dios. ¿Qué hicieron ellos? Oraron. ¿Qué hicieron? Oraron. Y oraron así: soberano Señor, creador del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que hay en él. ¿Sí? Entonces dice después, sigue leyendo por qué se revelan los y por qué Pilatos. Pero en el versículo 30, oraban así: por eso extiende tu mano. ¿Para qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Mediante el nombre de quién? Ahora, Dios iba a extender su mano y iba a hacer todo eso a través de quién. ¿De quién? No. A través de la iglesia. Nosotros tenemos como muy interiorizado que todo lo hace Dios. Y Dios tiene muy interiorizado que quien tiene que hacer las cosas es usted y yo. ¿Amén o no amén? ¿Amén? Entonces dice, por eso extiende tu mano para hacer señales. Pero hacía las señales a través de quién? A través de ellos. ¿Amén? Ahora, quiero que vayamos a Hechos 6. No, quiero que veamos primero a Hechos 5:12. Vas a ver cómo eso se convertía como en una bola de nieve. Iba regándose y regándose. Dice, por medio de los apóstoles, ¿por medio de quién? Ocurrían señales, prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo. ¿A dónde? Bueno, ¿ellos se congregaban? Sí. Ahora, ¿Dios hacía los milagros él o los hacía a través de alguien? A través de los apóstoles. Por eso Dios quiere manifestar su poder a través del hombre. Entonces, usted encuentra aquí, ahora, ¿era común eso en los apóstoles? ¿Sí era algo normal? Ahora, ¿por qué?
Porque lo sobrenatural y lo milagroso debe ser algo natural en nosotros, porque nosotros somos seres sobrenaturales. Amén. Lo extraordinario debería ser normal en nosotros, porque nosotros ahora somos seres extraordinarios. ¿No lo cree? Diga conmigo. De modo que si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Soy una nueva creación. Tengo la naturaleza de Dios. Yo, cuando me uní a Cristo, me hice uno con Él en el Espíritu. Cristo y yo somos uno. Entonces nosotros somos seres que vivimos en un cuerpo terrenal, sí, pero nuestro espíritu tiene la misma naturaleza de Dios. ¿Amén o no amén? Entonces, miremos ahora Hechos 6:8. Ahora, quiero que lo miremos desde el 6:6, cómo se va transmitiendo esto. Dios lo colocó todo su poder sobre los apóstoles, y los apóstoles, que es el cuerpo de Cristo, lo colocó sobre los nuevos creyentes. Dice, los presentaron, están hablando de los que iban a servir a las mesas, los sugieres, y dice, los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Siete. ¿Y la palabra de Dios qué? Entonces, ¿qué hacían ellos? Diga, predicar, diga, predicar. Ahora, vas a encontrar siempre una conexión entre la predicación, las señales, los milagros y prodigios. O sea, no pueden haber señales, milagros y prodigios si primero no se predica el evangelio. Ahora, ¿por qué, pastor? Porque para que hayan milagros, señales y prodigios tiene que haber poder. ¿Cuánto lo creen? Y la Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Entonces, ¿dónde está el poder? En el evangelio. Entonces, cuando usted predica el evangelio, ¿qué se desata? El poder. Y cuando se desata el poder, entonces van a haber señales, van a haber prodigios, van a haber milagros. Diga gloria. Diga gloria. Voy a respaldar esto con algo. En Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera. ¿Hablarán nuevas? ¿Hablarán nuevas? ¿Hablarán nuevas? Ok. Eso debería ser algo normal en la iglesia, que las personas sean bautizadas en el Espíritu Santo. Eso no debería ser algo, eso debería ser como tan normal, porque eso fue lo que él dijo. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí en Jesucristo? Entonces, eso debería ser algo normal en usted. Entonces, el viernes estaban terminando el tercer ciclo, los hermanos, estaba el hermano, la hermana Zuli, el hermano Héctor, la niña Luciana, la hermana Sonia y Xavi Junior. Y entonces yo les dije, ustedes deben recibir el bautismo. Les estaba enseñando la doctrina de los bautismos, y le dije, deben recibir el bautismo del Espíritu Santo. Simplemente les enseñé, les prediqué el evangelio, y todos 5 fueron bautizados en el Espíritu Santo. Diga gloria. Diga gloria. Ahora, eso es una señal milagrosa. ¿Por qué? Porque usted no aprende un idioma en un día. ¿Quién aprende a hablar inglés en un día? Entonces uno cuando alguien quiere que reciba el bautismo del Espíritu Santo dice, pastor, yo no recibo el bautismo del Espíritu Santo porque es que yo no sé hablar en lenguas. Pues claro que eso no es para el que sepa, eso es para el que cree. Diga gloria. Pastor, yo no hablo en lenguas porque es que la Biblia dice que no todo mundo habla en lenguas. Pues no, si usted no cree, pues no va a hablar en lenguas, pero si usted cree va a hablar, porque dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes?
Ahora, ¿esas señales seguían a los discípulos? Sí, dice, y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. O sea que si usted predicara más el evangelio, andarían curas con usted. Ja, ja, ja. Amén. Entonces dice versículo 8. Esteban, hombre lleno de la gracia, ¿y de qué más? ¿De qué estaba lleno de Esteban? Ahora, ¿qué es el poder de Dios? La palabra. Entonces, ¿de qué estaba lleno Esteban? De la palabra. Entonces, ¿qué era lo que hablaba Esteban? Entonces, ¿qué era lo que anunciaba Esteban? Ahora, al estar lleno de la gracia y de la palabra de Dios, hacía. ¿Quién los hacía? Esteban. Entonces, todos esperemos que Dios haga. No, no, no. Dios está esperando hacer algo a través de usted y a través de mí. Diga gloria. Diga gloria. Entonces, no, pastor, yo no creo que eso sea así, pero la Biblia dice, estas señales seguirán, colocarán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces, espere a ver, si Dios me coge la mano y me dice que le coloque la mano a aquel, se la coloco. Pero no es así. ¿Quién es el que coloca la mano? Nosotros. ¿Y Dios qué hace? Los sana, los da el poder. Entonces dice, Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, ¿hacía qué? ¿Qué hacía? Prodigios y qué más. Ahora, escuche. ¿Quién empezó haciendo señales, prodigios y milagros? Jesús. Después, ¿quién hacía señales, prodigios y milagros? Los apóstoles. Después de los apóstoles, Esteban era el que servía en las mesas. Él no era un apóstol. Él simplemente era un siervo de Dios. Pero no era cualquier siervo. ¿Estaba lleno de qué? De poder, de la palabra. Estaba lleno de la gracia. Diga gloria. Diga gloria. Entonces, usted puede ver cómo ellos eran hombres que eran instrumentos de Dios para manifestar. Ahora, una razón muy sencilla, ¿por qué usted puede hacer prodigios, milagros? Porque usted es un embajador. ¿Es un embajador del reino o no? Ahora, si usted es un embajador del reino, ese reino viene con señales, con prodigios, con maravillas, pues eso es lo que hay en usted y en mí. Diga gloria. Ahora, usted podía ver a ellos. Ahora, vamos a Hechos 8. Vamos desde el 4. Hubo una persecución. Entonces hubo una persecución y tuvieron que irse todos de Jerusalén, menos los apóstoles. O sea que todos los creyentes salieron. Y dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Entonces usted, no, pues es que yo no predico porque qué tal que él me diga que no, y qué tal que se ponga bravo. Yo no le digo nada a mi mamá porque mi mamá es bien delicada. ¿Y qué importa si es delicada o no es delicada? Predíquele el evangelio. Diga gloria. No eran los apóstoles, ya eran los que habían creído, les tocó irse. ¿Y ellos qué hacían? ¿Qué hacían? Predicaban el evangelio. 5. Felipe, por ejemplo, huyó a Samaria y se puso a hablarle del Mesías. ¿A quién? A Samaria. Entonces dice, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba ¿a quién? O sea, quiere decir que Felipe no hablaba de él. ¿De quién hablaba? Entonces el evangelio ¿de quién habla? De Cristo, no de nosotros. Que es que cuando yo venía del valle venía con mi morena. No, eso no. Usted tiene que hablar es de Cristo. Amén. ¿Amén o no amén? Entonces dice, y Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba a Cristo. Ahora, escuche, ya no era Jesús,
Ya no eran los apóstoles, ya no era Esteban, ahora era ¿quién? Felipe. Es más, yo a él le digo Pipe. Amén. Entonces dice, y les anunciaba a Cristo. Seis. Al oír a Felipe y ver que realizaba, ¿quién las hacía? Felipe. ¿Era Dios? Sí y no. Sí, porque Dios hacía a través, pero quien las hacía él era el instrumento. Por eso las canciones que nosotros cantamos, hay muchas cosas que tenemos que empezar a cambiar. Yo no sé, a mí me pareció muy poderoso la revelación del misionero. Yo nunca había visto eso. Y él dijo que cuando Jesús hizo estaba predicándole y habían como 5,000 hombres y habían niños y mujeres, dice que los discípulos le dijeron a Jesús, envíalos para la casa, porque ellos ya llevan 3 días sin comer. Y Jesús le dijo, dales ustedes de comer. Ahora, ¿por qué usted y yo tenemos que hacer eso? Porque somos el cuerpo. Pero hay algo que me asombró. Y él dijo que su relación estaba mala con su papá y él oraba, Señor, tu palabra dice que volverás el corazón de los hijos con los padres y los padres con los hijos. Señor, yo oro para que lo bendiga y para que le provea. Y Dios le dijo, no, el que lo debe bendecir y proveer es usted. Yo dije, wow. Dijo, ¿y sabe por qué? Porque Dios va a usarnos para hacer una cantidad de cosas en esta tierra. Diga gloria. Porque ¿quién es el que tiene la bendición? Yo. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios no dijo, yo voy a bajar y los voy a bendecir. Dijo, no, yo lo tengo a usted para que usted sea el canal de bendición. Diga gloria. Diga gloria. Esto es un evangelio poderoso si lo vemos así. El evangelio no es algo que Dios hace, el evangelio es algo que Dios quiere hacer a través de mí. Usted quiere ver muertos resucitar, tiene que predicar el evangelio. Usted quiere ver paralíticos sanos, tiene que predicar el evangelio. Tiene que colocar las manos, diga gloria. Al oír a Felipe y ver las señales que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Ahora, escuche, esto es muy poderoso. Los milagros testifican de que el reino de Dios es sobrenatural. Los milagros, las señales, los prodigios testifican que el reino de Dios es un reino de poder, pero también demuestran algo, que el reino de Dios es un reino de vida. Cada vez que una persona se sana, una persona recibe vida. ¿Cuánto lo cree? Y ese es el plan de Dios. Dios quiere que a través de nosotros usted muestre un reino de vida, usted muestre un reino de prosperidad, un reino de abundancia, que usted pueda entender juntamente conmigo que Dios quiere bendecir al ser humano y que lo quiere hacer es a través de nosotros. Diga gloria. Ahora, quiero que vayan un momentico a Marcos 16. Marcos 16, desde el 14. Marcos 16, 14. Dice, por último Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su terquedad en no creer a los que lo habían visto resucitar. Jesús estaba enojado con ellos, ¿por qué? Porque no creía. ¿Cuándo va a ver usted milagros, señales y prodigios? ¿Cuándo? Cuando crea.
Por eso Jesús estaba empoderándolos a ellos, cambiándoles su manera de pensar por lo que ellos iban a hacer. Y si usted y yo no cambiamos nuestra manera de pensar, si usted sigue creyendo que todo lo hace Dios, cuando Dios lo llamó a usted para que haga lo que Él quiere, entonces usted va a hacer algo por el reino. ¿Amén o no amén? Entonces dice, versículo 15, mira lo que dice. Les dijo, vayan por todo el mundo y ¿qué hagan? Ahora, note que no les dijo, vaya y hagan señales y prodigios. ¿Qué les dijo primero que hicieran? Anuncien el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene poder, pero también por otra razón, porque lo único que va a producir fe en las personas es el evangelio. O sea, quiere decir que si una persona quiere recibir sanidad, primero hay que predicarle el evangelio. Diga gloria. Yo recuerdo que los inconversos decían, bueno, ¿por qué cuando hubo COVID, por qué no fueron al hospital y oraban por todos los enfermos para que sanaran? Ahora, si usted va a ir al hospital, ¿usted qué debería hacer primero en el hospital? Predicar el evangelio. Y entonces usted va al hospital y hay unos que dicen, no, yo no lo recibo. Quítese de ahí, ¿para qué va a orar por él? Él no se va a ¿qué? A sanar. ¿Cuántos están entendiendo esto? Eso no es mágico. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo. Primero les dijo eso, y anuncien las buenas noticias. ¿Qué es el evangelio? Porque es buena noticia, porque sana, porque resucita, porque le quita a uno el poder del diablo, la opresión del diablo, porque lo hace libre del pecado. Gloria. Amén. ¿Es una buena noticia? Trae paz, trae gozo. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. 16. Perdón. Entonces, el 16 no, vamos al 17. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, ¿expulsarán qué? ¿Expulsarán qué? Demonios. Cada vez que usted predica el evangelio y una persona recibe el evangelio, todos los demonios que estaban en esa persona se tienen que ir, porque dice la Biblia que pasan de las tinieblas a la luz, del dominio del diablo al dominio de Jesucristo. Amén. Hablarán nuevas lenguas. Es una señal. Hago una pregunta. ¿Todo el mundo puede hablar en lenguas? Sí. Ahora, hago otra pregunta. ¿Todos van a hablar en lenguas? No. Pero Dios quiere que hablen ¿cuántos en lenguas? Todos. ¿Todos van a hablar? No. ¿Quiénes van a hablar? Los que creen. Entonces dice, no, pastor, pero es que ahí dice que unos, si cogen Corintios 12, sí, pero ahí está hablando del don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Pero todos debían de hablar en lenguas por fe. Diga gloria. Diga gloria. Versículo 18. Tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Entonces la gente dice, no, pastor, usted viera, a mí el frijol me hace daño. Y eso no es venenoso, pero le hace daño. Pero la Biblia dice que a los hombres de fe pueden comer algo venenoso y ¿qué? No les hace daño. No, pastor, es que no puedo comer garbanzos. Pero los garbanzos no son un veneno. Entonces quiere decir que nosotros como que no mantenemos mucho llenos de ¿qué? De la palabra. Si usted mantuviera lleno de la palabra, hasta balines comería y no pasaba nada. Porque usted es un hombre lleno. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces dice, pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Pondrán qué? Ahora, ¿quién es el que pone las manos? Nosotros. ¿Quién es el que habla en lenguas? Nosotros. Ahora, obviamente todo lo hace Dios a través de nosotros, pero Dios puede hacer mucho a través del hombre, pero si el hombre no colabora, no va a suceder nada.
¿Cuántas manos tienen ustedes? Dos. Cualquiera de esas, no dice que tiene que ser de izquierda o de derecha. Ja, 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 ja. Dice que usted colocará las manos cualquiera. ¿Y los enfermos qué? Sanos. Diga gloria. Diga, me sirve la zurda, diga. Ja, 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 ja. Gloria. Amén. Entonces dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la vista, la salud. Amén. Entonces aquí está diciendo que Él está interesado en versículo 20. Mira esto. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes. ¿Por dónde? ¿Qué estaba haciendo Esteban? ¿Qué estaba haciendo Felipe? Por todas partes. Y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra. ¿Quién es el que confirma la palabra? El Señor, no yo. Pero yo necesito ¿qué? Predicarla, anunciarla. Y Él la respalda, porque es la manera como Él me acredita a mí, porque es la manera como lo acredita a usted. No, 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 pastor, los milagros eran antes. Es una mentira del diablo. Porque la Biblia de Jesucristo es el mismo hoy y siempre. ¿Jesús sigue sanando? Amén. ¿Las personas siguen hablando en otras lenguas? Amén. Ahora, hoy más que nunca comemos cosas más mortíferas que hace 2000 años. Ahora déjeme decirle algo. Oh, gloria, gloria, gloria. Nosotros decimos, no, 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 es que hoy hay muchos enfermos por la comida y todo, pero en la época de ellos la comida no era contaminada. ¿Y habían paralíticos? ¿Y habían enfermos de toda clase? O sea que la enfermedad siempre ha existido, independiente de la comida. ¿Cuántos pueden entender eso? Yo me imagino que hace 2000 años no estaba ese que le dio por coger la leche y cambiarla. Amén. Ni la panela tenía cal, ni el azúcar, gracias a Dios no estaba azúcar manuelita, ni nada de eso. Pero la gente se enfermaba, sí. O sea que nosotros nos dejamos convencer de la cultura de este mundo. Y Dios dice, no piense como piensa este mundo. ¿Hace 2000 años habían enfermos? Sí. ¿La comida era contaminada? No, digo, yo no creo, porque no habían fungicidas ni nada de esa vaina. Es más, hace 80 años perdón, no estaba hace 80 años, pero sí, hace 58 y 60 años yo comía y la comida era muy sana. Todo era silvestre. Usted iba y cogía guayabas, cogía mangos, no había un mango dañado ni nada. Mamoncilla, no habían papas margaritas, gracias a Dios, y uno vivía sano, pero la gente se enfermaba. Y hace 60 años se escuchaba, o 55 años, que la gente moría de cáncer. ¿Amén o no amén? Entonces dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que o sea, quiere decir que las señales deben de estar siempre caminando con nosotros. ¿Amén o no amén? Ahora, usted puede ver el orden como viene funcionando. Y miremos ahora Hechos 14. Entonces siempre encontrarás que Dios está muy interesado en respaldar su palabra. Escuche, Dios no respalda mi palabra, ni Dios respaldaría mi evangelio. Él respalda su palabra, Él respalda su evangelio, pero Él necesita que usted lo predique. Ahora, me gusta esto, desde el 1. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyeron, ¿cuántos?
y de los que no son judíos. Escuche, ¿cuál era la costumbre de Pablo y Bernabé? ¿Cuál era? Sí, pero muy bien, sí, está bien. ¿Y qué más? Bueno, entonces pongo cuidado. Dice, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en las sinagogas, o sea, una costumbre de Pablo y Bernabé era congregarse. ¿Qué hacía Pablo y Bernabé? Muy bien. Y cuando se congregaban, predicaban el evangelio, versículo 2. O sea, que eso debe ser parte de nuestra cultura de reino, congregarnos, reunirnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes una cosa? A mí me gustó lo que hicimos, porque esto no lo hace la iglesia. Estuvimos viernes, estuvimos el sábado todo el día y estuvimos el domingo todo el día. ¿Usted sabía que esa era la costumbre de la iglesia primitiva? Entonces dice, no, pastor, pero es que ya van más de 40 minutos y necesito irme. Pero ellos, ¿cuánto duraban? Todo el día. Días. Sí, señor. En inglés se dice day. Muy bien, versículo 2. Pero los judíos incrédulos incitaron a los no judíos y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Versículo 3. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí, ¿qué? Entonces, no, Señor, que es que miren, no sé si no me perseguí. Yo no predico el evangelio, Señor, porque se me ponen bravos. Ahora, ¿a Pablo se le pusieron bravo? Sí. ¿A Pablo le dieron garrote? Sí. Dice, pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor. ¿Hablaron harto tiempo o poquito tiempo? Quien confirmaba el mensaje de su gracia, ¿haciendo qué? ¿Por medio de quién? Bueno, Pablo y Bernabé fueron los que estuvieron con Jesucristo. No. Ni siquiera era de la gallada de ellos. Ellos escucharon después, pero ni Pablo ni Bernabé eran de los 12 o de los 144, no, eran otros nuevos que se fueron añadiendo. Ahora, ya no era Dios haciendo señales a través de Jesús, ya no era a través de los apóstoles, ya no era a través de los sugieres, sino es a través de otros. Ahora, ¿qué le hace creer a usted que eso ha parado? Dios quiere hacer señales, prodigios. Ahora, escuche esto. ¿Por qué Dios no hace señales y prodigios y maravillas a través de Pablo? Porque ya Pablo no, ¿qué? No está. Ah, pastor, pero que José Gregorio. No. Dios solo hace a través de gente viva. Diga gloria. No, es que se fue santo no sé qué. No. Dios hace el día que nosotros partamos. Mira, déjame decirte algo. Yo veía ayer habían más de 15 niños jóvenes así. Los estamos reuniendo los sábados, más de 15 jóvenes. Y los pusieron a que trajeran una reflexión. Y 3 niñas trajeron una reflexión que uno dice, Dios mío, lo que estamos haciendo está haciendo bien. El día que uno se vaya, hay mucho que lo vaya a reemplazar a uno y que siga con el legado. Amén. Eso hizo Pedro porque él sabía que un día se tenía que ir. Eso hizo Pablo porque él dijo que un día se tenía que ir. Y cuando usted los ve a ellos ya fogosos, avivados, fervientes, ellos tocarán a Yopal y al mundo. Amén. Eso es como funciona esto. Entonces dice, en todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales, prodigios por medio de ellos. ¿Por medio de qué? ¿Qué le hace creer a usted que Dios ha cambiado? Si Dios es Él mismo, ayer, hoy y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién quiere usar Dios hoy? Diga, a mí. Versículo 15:4. Dice que cuando ellos llegaron a Jerusalén, ellos tuvieron que ir a Jerusalén. Dice, al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles. Está diciendo que Pablo y Bernabé fueron a la iglesia de Jerusalén. ¿Y quiénes lo recibieron? Los apóstoles, los líderes. Y dice, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ¿qué? ¿Dios quiere hacer algo por medio de nosotros? Amén. Ahora, ¿poco o mucho? Mucho. Mucho. Diga, Padre, tu palabra dice que por la boca mía, que por la boca de mis hermanos, se hacen señales, se hacen prodigios, se hacen maravillas, se hacen milagros. Gloria. Diga, Padre, yo ahora estoy predicando a tiempo y fuera de tiempo. Diga, Padre, ahora voy y los muertos resucitan. Diga, estoy limpiando leprosos, el paralítico es sano. Oh Señor, diga, estamos viendo en la iglesia, diga, estamos viendo en la iglesia cómo el paralítico se levanta, cómo las muletas son dejadas, cómo los enfermos de cáncer son sanos. Diga, oh Padre, está sucediendo algo sobrenatural. Diga, tú estás confirmando la palabra con señales, con milagros, con maravillas, con prodigios. Diga, gloria, por medio de nosotros. Diga, Dios está trayendo el reino de Dios a la tierra. ¿Cuántos lo están creyendo? Voy a decirle algo. Todo dice la Biblia, versículo 12 de ahí mismo, 15-12. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. ¿Qué hacía Dios a través de Pablo y Bernabé? Señales, maravillas, milagros. ¿Dios ha cambiado? No. ¿Dios sigue siendo el mismo? Ahora escuche. ¿Qué quiere ver usted en la iglesia? Porque voy a decirle dos citas que me han avivado mucho, que las usamos mucho acá, y es parte de las señales, maravillas, prodigios y milagros. En una dice, esto es lo dicho, lo que ustedes están viendo es lo dicho por el profeta Joel. En los últimos días, Dios derramará su espíritu sobre todo ser humano. Y los jóvenes tendrán, y los ancianos, sueños. Dice, y mis siervos y mis siervas profetizarán. Y los hijos de las siervas profetizarán. Y haré señales arriba en el cielo y en la tierra, prodigios, maravillas. Ahora, pero él dijo algo. Esto es lo dicho, lo que ustedes están viendo es lo dicho por el profeta Joel. Si Joel no lo dice, no lo vemos. Pero si usted no lo dice, no lo van a ver. O sea que esto usted y yo lo tenemos que estar ¿qué? Diciendo. Hace más de 15 años yo decía, Señor, tu palabra dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me has ungido. Y hace más de 15 años yo decía, Padre, esto es lo dicho por el profeta Joel. Yo no veía nada, pero yo ahora estoy viendo señales. Yo estoy viendo cómo Dios está bautizando en lenguas, con el bautismo del Espíritu Santo, con la manifestación del hablar en lenguas, no a uno, a dos, estoy viendo cantidades. Amén. Fui una vez a Arauca a dar una clase de SEPCO y le dije a la pastora, me dijo, predique el domingo, y le dije, pastora, ¿me deja ministrar el bautismo del Espíritu Santo? Dijo, aquí no creemos. Dijo, y encima de eso, hace 8 días traje un predicador y dijo que eso no era cierto. Le dije, no preste el púlpito para eso, déjeme predicar. Dijo, hágalo.
les hablé del bautismo del Espíritu Santo. Yo nunca había visto tanta gente recibir el Espíritu Santo. Como 22 personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo. Estoy viendo lo que dijo el profeta Joel, estoy viendo lo que estoy diciendo. Amén. Ahora, cuando Jesús fue y sanó a la suegra de Pedro, y Jesús sanó a todos los que le trajeron, ¿a cuántos sanó? A todos. ¿Cuántos sanaban ellos? Todos. ¿Cuántos debemos sanar nosotros? Todos. Pero dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, Él se llevó las enfermedades, Él se llevó los dolores, Él se llevó los pecados. Usted quiere ver milagros, usted quiere ver sanidad, usted y yo lo tenemos que decir.